será así. Voy a pedir el comodín de la ciencia para... Frío va a hacer, eso sobre sí. esto del cambio de hora. No hay manera de... Y eso que todavía no hemos empezado con el debate de si esto sirve para algo. O por el contrario, solo causa malestares varios a la población. A la población humana y a la población animal, que no se acostumbra luego a estos cambios de hábitos. Bueno, si recordáis hace un año, y a cuenta de esto del cambio de hora, nos contó Alberto Aparici en estos minutos que dedicamos a la ciencia, cómo nuestro organismo parece saber cuándo es de día y cuándo es de noche, y cómo existen los relojes biológicos que se pueden desajustar cuando hacemos viajes muy largos que nos hacen atravesar varias zonas horarias. Entonces se nos ha ocurrido que podíamos charlar un poco más sobre este tema. Voy a saludar a Alberto. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Carlos. Para que, a ver, si yo recuerdo bien, estos relojes internos de los que tú nos hablaste no seguían exactamente el ciclo de las 24 horas del día. Eso es. Y por eso tú les ponías un nombre, ¿verdad? Que eran circadianos, ¿no? Que a ti te gusta mucho, ¿verdad? Circadianos, eso es. Pues sí, muy bien, te acuerdas perfectamente bien. Menos mal. Efectivamente, la razón de que estos relojes de casi un día, que es lo que significa esto de circadiano, un reloj de casi un día, la razón de existir de estos relojes es que los animales se adapten más fácilmente a la presencia o a la ausencia de luz, ¿no? Que sepan, digamos, de manera instintiva cuándo deben dormir, cuándo es mejor salir a buscar comida, cuándo es recomendable esconderse porque los depredadores van a estar ahí al quite. Y nosotros hemos heredado estos mismos mecanismos, ¿no? De nuestra vida en la naturaleza, ¿no? Esa es la razón de que instintivamente queramos dormir aproximadamente cada 24 horas, pero solo aproximadamente. Imagínate, por ejemplo, que uno de nuestros antepasados, cuando vivían en el África ecuatorial, le diera por ponerse a dormir a las 12 del mediodía, ¿no? Sería una prenda. Se lo comían inmediatamente. Eso es, dormido ahí en medio del sol. Hombre. Y obviamente no duraría demasiado. Por Entonces, para esto sirven estos relojes biológicos, ¿no? Para que aunque estés cansado, no te acuestes a dormir a la primera de cambio. Y a la inversa, para que nos entre sueño por la noche y aunque no estemos muy, muy cansados, pues durmamos cuando tenemos que dormir. Ya, pero ¿por qué estos relojes no van sincronizados exactamente con el día y así nos quitábamos de estos problemas? Pues por una razón muy simple y además que tú la sabes. Que yo la sé. Porque tiene que ver con lo que estamos haciendo este fin de semana. Ah, porque de vez en cuando enredamos con esto de que ya no es la hora de antes. No, no es por eso, porque eso no estaba en la naturaleza. No, es simplemente porque el día cambia a lo largo del año. El día es más largo en verano y es más corto en invierno. Entonces, seguramente la evolución podría haber diseñado un reloj biológico que clavase la rotación de la Tierra, pero entonces nos acostaríamos demasiado pronto en verano y demasiado tarde en invierno. Entonces, lo que la evolución ha hecho es crear este mecanismo flexible que no dura exactamente 24 horas y que lo que vamos haciendo es ajustarlo cada día. Yo recuerdo que el año pasado tú nos contaste que el reloj interno se va poniendo en hora cada día de manera automática con la luz del sol o algo así. Eso es exactamente eso. En este reloj que es flexible y que lo tenemos para poder adaptarnos a los cambios en la duración del día, lo que necesita es que se ajuste continuamente, ¿no? La mayor parte de este ajuste se hace de manera automática simplemente por estar expuestos a la luz, ¿no? Nuestro cuerpo posee un arsenal de células sensibles a la luz que recogen información sobre la luz que lo rodea y la envían a los centros nerviosos que la analizan y entonces ya ponen en hora el reloj, de alguna manera, ¿no? Entonces, las más importantes de estas células están en nuestros ojos, pero tenemos otras que están por todo el cuerpo, incluso en los tejidos internos, que llega muy poquita luz a los tejidos internos. Y eso sirve para tener, digamos, más de una opinión, ¿no? Porque imagínate que solo fueran los ojos los que pudieran poner en hora el reloj. Entonces, un animal que los tuviera dañados, que le hubiese pasado algo, por si eso no fuera poco, que ya es bastante problema, pues también tendría dañado el reloj interno y empezaría a dormir a horas raras, a ponerse a cazar a horas raras. Sería un animal que, de nuevo, no duraría nada, ¿no? Ya. Si la luz es lo que nos permite regular estos ciclos, ciclos circadianos... Sí. ¿Eso quiere decir que cuando por las noches, por ejemplo, se despierta Brasero y enciende una lamparita, o cuando durante el día nos metemos en un edificio que no tiene la misma luz que la que hay en el exterior, estamos desajustándonos nuestro propio reloj? O sea, la vida moderna es un lío para el reloj este. Bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta el tipo de cosas que comemos y el tipo de aire que respiramos los que vivimos en ciudades, yo creo que el hecho de vivir rodeados de luz casi es peccata minuta, ¿no? Y de hecho yo creo que lo es en absoluto, porque la mayoría de las personas son capaces de llevar un ritmo saludable a pesar de estar rodeados de luz artificial la mayor parte del día.
Pero tiene razón en realidad. Sí hay unas pocas a las que toda esta sobreabundancia de luz les puede afectar de alguna manera. Por ejemplo, una iluminación demasiado potente durante las horas nocturnas puede desajustar el reloj, puede hacerle pensar al reloj que es de día. Y entonces puede llevar a la gente a descansar mal y a la mañana siguiente estar cansados. Y en concreto, y este es un descubrimiento de los últimos 10 años, esto es algo novísimo, la luz azul es la que más nos despierta, entre comillas, ¿no? Porque estas células que tenemos en los ojos, y que son los principales faros para ver cuándo es de día, son particularmente sensibles a la luz azul. Así que nuestros oyentes pueden tomar buena nota si lo que quieren es llevar una vida iluminativamente saludable, ¿no? Para desajustar menos su reloj interno, es aconsejable que por la noche utilicen bombillas de luz amarilla o anaranjada. Y además que no sean demasiado potentes, para no despertar al mecanismo de poner en hora, ¿no? En cambio, por la mañana, para comunicarle a nuestro organismo que ya es de día, lo mejor es ponernos una luz blanca bien potente. Porque recuerda que la luz blanca es como nuestro cerebro procesa la mezcla de todos los colores desde el rojo al violeta. Así que en luz blanca siempre hay bastante luz azul. Qué interesante todo esto. O sea, que lo ideal es que tengamos en casa, en lugar de una lámpara en cada habitación, pues 4 o 5, cada una con una bombilla distinta y cada una con un interruptor diferente, ¿no? Entonces, bueno, por la noche encendemos la naranja y por la mañana la blanca y... Eso sería óptimo, pero también sería caro. Entonces, sí, no, lío es todo esto que estamos hablando. Ya. Bueno, antes decías que nuestro reloj circadiano en realidad es un reloj flexible. Uh-huh. Y ya te hago la última pregunta. ¿Eso quiere decir que si quisiéramos podríamos hacerlo funcionar independientemente del ciclo del día y de la noche? O sea, ¿podríamos acortar o alargar nuestros días según nos conviniera a nosotros? Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante. Gracias. Que no tiene respuesta fija. Vale. Lo más probable es que mientras vivamos en la superficie de la Tierra y estemos expuestos al sol, la respuesta es no, porque tenemos el sol que nos está poniendo en hora continuamente. Pero sí se conocen casos de gente a la que les pasó esto que acabas de describir, ¿no? Incluso sin darse cuenta, por estar encerrados dentro de una habitación cerrada, aislada del sol, durante varias semanas. Y de hecho hay un caso muy divertido, que es el de un estudiante de medicina que se prestó a hacer un estudio sobre sus ritmos circadianos. Sí. Y para eso, pues los científicos le dijeron, mira, te vamos a meter en un búnker que hemos acondicionado y te vas a estar ahí varias semanas sin ningún tipo de acceso a la luz solar. Uh-huh. De hecho, al empezar el experimento, el estudiante declaró que estaba encantado con el asunto, porque él tenía un examen, lo tenía unas semanas después, y esto le iba a permitir estudiarlo con toda tranquilidad. Se había hecho un horario, pues cada día tenía que estudiar este tema, al día siguiente este otro, y dice, yo salgo de aquí con el examen estudiado. Lo que pasa es que al cabo de unos pocos días quedó claro para los científicos que este muchacho no era un sujeto de estudio normal y que lo que estaba pasando no iba a ser como en muchos otros casos, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasaba es que a medida que pasaban los días, el muchacho no solo se iba desfasando con el ritmo del día y de la noche, que eso era normal y se había visto en otras personas a las que se había puesto dentro de este búnker. Lo que le pasaba a este chico es que también alargaba las horas que pasaba despierto y las horas que pasaba dormido. Y al cabo de 2 semanas, su ciclo se estabilizó en 20 horas de vigilia y 13 horas de sueño. ¿13 horas durmiendo? Sí, señor. Qué afortunado. Bueno, y 20 horas despierto, ¿no? El chaval estaba viviendo días de 33 horas, literalmente. Joder. Y esto sucedió sin que él notase absolutamente nada. Él no se daba cuenta de que descansaba más, no se daba cuenta de que terminaba su programa de estudio antes de lo esperado, se había adaptado de manera natural a este ciclo de 33 horas que nada tiene que ver con el ciclo solar, ¿no? Sí, sí. Y hasta tal punto llegó esta adaptación que cuando los investigadores abrieron la puerta del búnker y le dijeron la experiencia ha terminado, el estudiante pensó que le estaban engañando. El estudiante dijo, esto es imposible, no me ha dado tiempo a estudiar todo mi temario. Claro, porque con sus días de 33 horas había creído vivir menos días de los que había vivido realmente. O sea, que le había cundido poco. Y suspendió, claro, el examen. Bueno, pues la verdad es que hubo ahí una intervención muy agradable por parte de los científicos. El muchacho estaba así un poco desesperado y ellos fueron a hablar con su profesor y le pidieron, por favor, sea usted comprensivo, no ha sido culpa suya, no es que él no quisiera estudiar, es solo que su organismo le ha jugado una mala pasada que ni siquiera nosotros imaginábamos, ¿no? Piense si quiere en hacer una excepción por el bien de la ciencia, ¿no? De alguna manera. ¿Y suspendió? No, la verdad es que lo entendió.
Yo también esperaba, cuando estaba leyendo la historia, yo decía, esto tiene que acabar mal. Esto acaba mal. Hay excusas más imaginativas. Hombre, todavía, Roberto, ¿no? por alusiones. Es que eso que dice Alberto es muy interesante con los mineros chilenos, que aquí todos los conocimos cuando se quedaron atrapados, son los mineros chilenos que pasan mucho tiempo dentro de las minas y que apenas salen durante el mes, les hacen eso, les simulan la duración del día solar con esas lámparas que nos decía Alberto, porque se pasan meses enteros sin salir fuera, pero tienen que mantener el ritmo diario de las 24 horas, como decía, para no perderlo. Y aquí en Madrid, con los pingüinos de Faunia, le hacen lo mismo, pero a la inversa. Son especies de la Antártida y les simulan las condiciones de luz del invierno austral y del verano austral, que son distintas aquí, pero artificialmente, y los pingüinos mantienen su ritmo y ponen los huevos cuando lo tienen que poner y nacen las crías cuando tienen que nacer gracias a esa iluminación artificial. Así que nosotros, afortunadamente, no estamos dentro de esos búnker y tenemos el sol que nos regula y que veremos mucho el domingo, a pesar del frío que va. Bien. ¿Sabes, Roberto, con quién pasaba todo lo contrario a eso? ¿Con quién pasaba todo lo contrario? Pasaba con la gente que manejaba los anteriores rovers que mandamos a Marte. ¿Te acuerdas del Curiosity que está ahora por allí? Sí. Pues la gente que manejaba el Spirit y el Opportunity, el día de Marte no es como el de la Tierra, tiene 40 minutos más. Entonces, esa gente se obligaba a vivir de acuerdo al día de Marte, con lo que cada día se desfasaba 40 minutos del ciclo solar. Y la verdad es que los pobres del equipo del Spirit y el Opportunity acabaron con una serie de problemas de sueño y problemas de mal humor y problemas de todo tipo bastante serios. Hasta el punto de que con Curiosity ya no lo van a hacer, porque les parecía que era sufrir demasiado. Muy bien, pues apúntate como deberes que me pone Marisol, un oyente del programa, a ver si, porque hoy ya, fíjate que son las 9:06 y tenemos que hablar de la economía y esas cosas. Ay, perdona. No, si no es culpa tuya, es de Roberto. Que por cierto has convencido, Roberto, al oyente que antes no había, lo del kiosquero decía que lo habías dicho al revés, que no, que tienes razón, que le has convencido. Que Marisol dice que a ver si podemos explicar entonces qué pasa con los astronautas cuando están por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Ajá. Con esto del reloj circadiano que hemos comentado hoy. Pues pero eso ya para otro día, ¿eh? Lo miramos y lo explicamos. Adiós, Alberto. Venga, hasta luego, un abrazo. Adiós, cuídate.